Buenos días, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos Bueno, días. vamos a dar entonces inicio. Bueno, muy buenos días y bienvenidos al foro virtual Desbloqueando Mecanismos Financieros Internacionales para la Agricultura y la Ganadería Sostenible. Mi nombre es Juliana Villabona y yo trabajo con Climate Group, el secretario técnico de la coalición Under2, la red más grande de gobiernos subnacionales que están trabajando para alcanzar emisiones netas cero al 2050, y miembro de la Alianza por una Ganadería Regenerativa en la Amazonía Peruana, AGRAP, la plataforma multiactor que viene convocando el espacio de ganadería sostenible y con enfoque regenerativo en Perú. En estos próximos semanas vamos a estar a través de la GRAP organizando 3 foros virtuales sobre financiamiento climático internacional, sobre financiamiento climático privado y un foro sobre intercambio de mejores prácticas en trazabilidad que busca beneficiar a la Mancomunidad Regional Amazónica y a otros gobiernos latinoamericanos. Siguiente. A continuación les voy a mostrar la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Básicamente vamos a iniciar con una bienvenida muy rápida desde la Secretaría de la Alianza por una Ganadería Regenerativa en la Amazonía Peruana. Luego continuaremos con una presentación del Carbon Disclosure Project, una introducción al financiamiento climático internacional para América Latina. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas en el que les pido que por favor usen el icono que dice Q y A en la parte de abajo de sus pantallas para que logremos recolectar todas las preguntas que tengan. Y terminamos con un panel en el que tenemos unos invitados muy distinguidos que ya les voy a presentar, los voy a presentar a continuación. Tendremos una muy rápida parte de preguntas y un cierre. Siguiente. Entonces ahora me gustaría, por favor, invitar a Nelson Gutiérrez, gerente de bosques de WWF Perú, a cargo de la Secretaría de la GRAP. Bienvenido, Nelson. Está por aquí Nelson, y si no, entonces le voy a pedir el favor, si Nelson no nos puede acompañar en este momentito, le voy a pedir entonces el favor a Daniel Coronel, coordinador para Perú de Tropical Forest Alliance y miembro de la Alianza por una Ganadería Regenerativa, que nos dé una bienvenida y nos cuente un poquito de la GRAP muy rápidamente. Gracias, Juliana. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí te escuchamos. Muchas gracias. Sí, Nelson acaba de tener un problema mecánico, entonces no va a poder entrar en estos momentos a la llamada, pero lo que quisiéramos darle un mensaje, porque en realidad lo que es la GRAP es una comunidad de práctica, una comunidad de actores para apoyarnos mutuamente, y justo en este tipo de cosas también es bastante útil saber que somos un grupo de actores que podemos contribuir colectivamente, ¿no? Y eso es el objetivo de este espacio. La GRAP es una comunidad de práctica que está enmarcada dentro de un paraguas más grande, que es la Coalición por una Producción Sostenible, y lo que buscamos, tanto a través de la coalición como de la GRAP, es lograr un cambio transformativo en las cadenas de suministro, y específicamente en el tema de la ganadería tropical, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Actualmente la GRAP tiene 4 miembros del sector privado, frigoríficos, empacadoras de carne, que están apostando por este nuevo modelo productivo que no solamente es sostenible, que restaura suelos, sino también que es una oportunidad y un modelo de negocio interesante, ¿no? También tenemos siempre el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario y varias organizaciones de sociedad civil y de productores que estamos apostando, movilizando esfuerzos y recursos para poder generar en realidad. Yo creo que el gran objetivo de la GRAP es construir una cadena de suministro de ganadería, principalmente de carne tropical, que sea sostenible y competitiva para el mercado nacional, ¿no? Que tenemos este primer grande hito, ¿no? Ese es el esfuerzo colectivo que estamos haciendo. Actualmente tenemos un plan de acción que tiene 7 ejes, uno vinculado al de productividad, uno vinculado al desarrollo de mercados, de abrir espacios para este tipo de ganadería, otro vinculado al tema de la trazabilidad
uno vinculado al tema de las políticas públicas, también a los temas de información y gestión del conocimiento, pero hay un tema muy importante, ¿no? Y creo que es el que nos atañe hoy, que es el tema del financiamiento, ¿no? Implementar a escala este tipo de modelos sostenibles y competitivos requiere movilizar más recursos financieros, tanto a nivel de productores, pero al conjunto de la cadena. Y creo que ese es el esfuerzo y agradecemos el aporte de The Climate Group de organizar este diálogo y estamos gustosos de participar y de escuchar. Muchas gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, entonces en la siguiente, me gustaría entonces, así con estas palabras de Daniel, dar inicio al foro virtual. Me gustaría invitar a María Clara Nacimiento, analista senior para el Carbon Disclosure Project, conocido como CDP, licenciada en comunicación de la Universidad Arturo Michelena y quien dirige el relacionamiento con los gobiernos subnacionales para Latinoamérica. Bienvenida, María Clara. Y María Clara nos va a estar dando el panorama del financiamiento climático internacional para América Latina. Muchísimas gracias, Juliana, por esta invitación. Es un gran gusto estar aquí hoy con todos ustedes. Buenos días, ¿no? A todos y a todas. También agradecer a los demás colegas de las instituciones que van a estar aquí comentando después de mi presentación un poco más sobre el tema de financiamiento climático, ¿no? Un tema que creo que está muy en alto hoy en día y que es tan necesario que, pues, que todos los que trabajen en gobiernos, ¿no? Sean estaduales, departamentales, provinciales, que tengan un mayor conocimiento sobre eso para así poder alcanzar, ¿no? Financiamiento climático para sus distintos proyectos. Voy a compartir aquí la pantalla y ahí, Juli, si puedes me confirmas si está todo bien y si se está viendo. Sí, perfecto, ahora sí se ve. Sí, le puedes dar también ahí. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Se está compartiendo en pantalla completa? Perfecto, Sí, muchísimas perfecto. gracias. Entonces, para comentarles un poquito, no sé si ya habían oído hablar sobre el CDP, pero el CDP es una organización internacional sin fines lucrativos que tiene más de 24 años de trabajo. Inicialmente, ¿no? Era conocido como Carbon Disclosure Project, que era el proyecto de divulgación de carbono, donde en sus inicios el objetivo principal era hacer que empresas, ¿no? El sector privado, divulgara informaciones voluntarias sobre cómo estaban reduciendo su huella de carbono, ¿no? Cómo estaban haciendo que tanto las empresas como sus cadenas de producción y suplimiento, pues redujeran sus emisiones. De ahí en adelante, ¿no? El CDP siguió trabajando no solo con empresas y con el sector privado, sino también con el sector financiero y con gobiernos subnacionales, y no solo en el tema de carbono, ¿no? De esa medición y monitoreo de la huella de carbono, sino también de temas mucho más transversales como adaptación, mitigación y el cambio climático, ¿no? Entonces, hoy en día no es la mayor base de datos del mundo, tanto de datos ambientales y climáticos de empresas como también de gobiernos subnacionales. Entonces, estados, regiones, provincias, departamentos y también ciudades y municipios. El CDP, ¿no? También nuestra plataforma es la herramienta oficial para la divulgación de iniciativas y campañas, ¿no? Como por ejemplo el Under 2 Coalition, la campaña Race to Zero, entonces todo el tema relacionado con la reducción de emisiones. Todo eso se puede reportar a través del CDP. En un momento, ¿no? Cuando Juliana, Daniel y Nelson me estaban comentando sobre esta sesión, me comentaron que querían traer un poquito de información inicial, por así decirlo, sobre el financiamiento climático internacional para América Latina. Entonces, esto es lo que les voy a traer hoy. En caso de tener dudas, las pueden colocar ahí en el chat y en los minutitos de preguntas y respuestas voy a tratar de responderlos. Pero, en fin, ¿qué es el financiamiento climático? Hoy en día, de hecho, no existe una definición fija, por así decirlo, pero esta definición que les traigo pues está tomada de distintas fuentes como la ONU, distintos bancos de desarrollo, ¿no? que han colocado esto, este resumen, por así decirlo, que es el financiamiento climático. Son recursos, ¿no? Cualquier tipo de instrumento financiero que pueda asignar recursos financieros a proyectos relacionados con el medio ambiente y el clima, con potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o que también puedan contribuir a la resiliencia de empresas y de ciudades que enfrentan los efectos negativos del cambio climático. ¿Qué significa eso, no? Cualquier tipo de
recursos que puedan ser asignados o destinados a proyectos que tengan relación con la mitigación, entonces este tema de reducir emisiones o la adaptación o aumentar la resiliencia y reducir las vulnerabilidades tanto de territorios como de poblaciones y empresas en un espacio específico. Vemos también, ¿no?, que estos volúmenes financieros necesarios para poder cumplir con el financiamiento de estos proyectos son muy altos, son increíblemente altos. Se estima que se necesita más de $1 billón al año para poder cubrir los recursos necesarios para estos proyectos, principalmente en países emergentes o que están en vías de desarrollo. Entonces, creo que algo muy importante de entender es que todo lo que es relacionado con el financiamiento climático tiene que ver, ¿no?, con el tema de mitigación, entonces la reducción de emisiones, adaptación, pero también hay otros temas transversales que pueden ser unidos a este tipo de proyectos. Por ejemplo, se puede aumentar la resiliencia de una población mientras que al mismo tiempo se atienden temas de salud, de educación, de infraestructura. Entonces, es una forma, ¿no?, de que el gobierno subnacional, ¿no?, el Estado, el departamento, la provincia, pueda conseguir recursos de una forma un poco más sencilla, ¿no?, mientras tenga un componente de acción climática o ambiental. Entonces, pasando un poquito también para la parte del flujo de financiamiento climático, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar estos recursos? Porque creo que es una de las preguntas que más recibimos, Juliana, probablemente de recibir mucho esa pregunta aquí en el CDP y los distintos bancos, que es, ¿dónde está el recurso? Yo necesito recursos para implementar este proyecto que construimos y que creemos que está increíble, pero ¿dónde está el recurso? O sea, no logramos llegar hasta ese punto de conseguir recursos. Y por el otro lado tenemos a distintos bancos de desarrollo, distintas instituciones que dicen, no, estamos llenos de recursos, solo que no encontramos buenos proyectos. Entonces vemos que hay como una desconexión, ¿no?, entre los recursos que sabemos que existen y que están siendo disponibilizados y la forma en que los estados, las regiones logran alcanzarlos. Entonces quise traerlo de forma muy sencilla, ¿no? Estas distintas opciones que ustedes pueden tener para accesar este tipo de recursos. Entonces, al principio tenemos los fondos verdes y climáticos internacionales. Estos son recursos destinados que surgen por medio de distintos compromisos asumidos por países desarrollados, tal como Europa, Japón, Estados Unidos, Alemania, Noruega, entre muchos otros, en implementar esto a través de acuerdos multilaterales. Entonces, este tipo de fondos fueron un mecanismo, ¿no?, que fueron creados desde hace algunos años, en el año 2009, si mal no recuerdo, durante la COP15 en Copenhague, que fueron compromisos asumidos por estos países desarrollados que dijeron, bueno, nosotros vamos a tener que apoyar con recursos financieros a los países que están en vías de desarrollo, nuestros países emergentes, para que puedan implementar tanto acciones de mitigación, ¿no?, para reducir sus emisiones, como también para adaptarse y tanto sus poblaciones como sus territorios a los impactos del cambio climático, que estos países van a ser los primeros en sentirlos. Entonces, estos distintos compromisos han sido reforzados en distintas COPs, en distintos acuerdos, como el Acuerdo de París, y pueden ser recursos reembolsables y no reembolsables, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o GEF, por su sigla en inglés. Tenemos, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, el GCF, que creo que es uno de los más conocidos. Tenemos el Fondo de Acción de Mitigación, que antes era conocido como el NAMA Facility. Este fondo está específicamente enfocado en acciones puramente de mitigación. Y uno de los últimos fondos que más ha llamado la atención es el Fondo para Pérdidas y Daños. Fue establecido finalmente el año pasado durante la COP28 en Dubái. Todavía se está en conversación de cómo va a ser implementado, cuáles van a ser los criterios para aplicar, pero varios países como Japón, Estados Unidos, creo que Noruega, si mal no recuerdo, ya se han comprometido con financiar también este fondo, que ahora sí va a estar específicamente enfocado en el tema de
financiar proyectos que estén relacionados con la adaptación, ¿no? Entonces, el tema de los impactos que están siendo sentidos en las ciudades, en los territorios relacionados con el cambio climático, tanto en la parte económica como en la parte ambiental y social. Entonces, estos son distintos fondos que, por supuesto, son recursos internacionales que pueden ser accesados por agencias implementadoras, por así decirlo, que son acreditadas, por ejemplo, bancos multilaterales o bilaterales de desarrollo, por ejemplo, el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, el KfW, la CAF, que se encuentra aquí hoy representado por Marta. Estos fondos no tienen prerequisitos mínimos, cada uno tiene sus propios prerequisitos, pero casi siempre están relacionados con indicadores de salud fiscal. Entonces, si el territorio tiene la capacidad de pagar el recurso que fue provisto, también hay temas de aspectos de desarrollo socioambiental, infraestructura sostenible, etcétera, distintas formas, ¿no? De que en estos fondos puedan verificar que el Estado, ¿no? o la región va a poder implementar el proyecto en el cual está solicitando los recursos. Ahora tenemos una segunda parte, ¿no? de cómo se puede accesar recursos, y es la parte del sector privado, ¿no? La cooperación privada. Tenemos distintos mecanismos y estrategias que pueden ser utilizados para accesar financiamiento, entre ellos, por ejemplo, las alianzas público-privadas, los títulos verdes, créditos de carbono y enfoques jurisdiccionales y de paisaje. Todos estos son instrumentos de mercado de capitales que permiten que el gobierno pueda pedir dinero, sea prestado a inversores, prometiéndonos devolver el recurso con interés en un plazo específico, o reunir recursos públicos, filantrópicos y de capital privado para implementar una acción en un territorio específico, o también ayudar a que cierta empresa o ciertas empresas logren cumplir con sus propias metas y objetivos de desarrollo, de reducción de emisiones, bueno, metas de sostenibilidad a través del financiamiento de acciones y proyectos del gobierno o del gobierno subnacional. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso muy interesante relacionado principalmente con la agricultura y la ganadería, que son estos enfoques jurisdiccionales de paisaje, que es un mecanismo, no una estrategia, donde en un mismo territorio, en una jurisdicción, tenemos la forma donde un Estado, no, un gobierno subnacional, trabaja en conjunto con el sector privado y con asociaciones locales, entonces una forma como una alianza, por así decirlo, para implementar metas de tanto de reducción de emisiones relacionadas a deforestación, por ejemplo, o ganadería, como también ayudando a que las empresas, ¿no? como estaba comentando antes, puedan cumplir con sus metas de sostenibilidad al reducir los índices de deforestación de sus territorios, aumentar la cantidad de áreas de reforestación que ellos apoyan, apoyar también a los productores locales, ¿no? y las asociaciones rurales, todo en una forma de tener estos objetivos compartidos que cumplan con todas las metas de cada uno de los actores presentes, ¿no? Entonces, en el caso del sector privado, el sector público y las asociaciones locales. Entonces, esto es un panorama creo que muy, muy general, pero para darles como un primer entendimiento, ¿no? sobre el tema de financiamiento climático, distintos fondos que ustedes pueden accesar y que existen hoy en día, y también distintas formas de trabajar con el sector privado. Por último, quería comentarles, ¿no? en los últimos minutitos que me quedan, sobre una estrategia de comunicación que el CDP está preparando justamente para apoyar a los gobiernos subnacionales en visibilizar todos estos proyectos y todas estas iniciativas que ustedes están desarrollando o implementando en sus territorios, porque entendemos, ¿no? que si no hay una visibilización de sus acciones, es muy difícil alcanzar un financiamiento, que un inversor pueda llegar a tener interés, ¿no? que el sector privado quiera apoyar, sea en la forma de recursos o en la forma de apoyo técnico. Y por eso es tan importante que ustedes visibilicen todas las acciones y todos estos proyectos que ustedes están llevando a cabo en sus territorios. Entonces, una forma es, como estaba comentando, a través de estos enfoques jurisdiccionales para proyectos de media a gran escala. Y trajimos algunas recomendaciones, por así decirlo,
dentro de este guía de comunicaciones para que ustedes puedan poner como una vitrina de estos proyectos, ¿no? Entonces, algunos temas importantes que puedo mencionar es conocer las fortalezas y debilidades de los proyectos que ustedes tienen, entonces determinar en qué fase de transición forestal pues, su territorio se encuentra, convertir el paisaje, ¿no? Ese proyecto específico dentro de su jurisdicción en una oportunidad de inversión al invitar a inversores que puedan asumir grandes impactos en la protección, por ejemplo, de ecosistemas, de bosques, de áreas. Y muy importante también decidir qué tipo de inversor o socio puede proporcionar lo que ustedes necesitan, sea apoyo técnico, sea recursos, sea conexiones con otros actores y finalmente desarrollar una estrategia para involucrar a estos socios elegidos en un primer mapeamiento. Por ahora esto sería todo de mi lado. De todas formas quedo aquí atenta al chat para las preguntas que puedan tener y voy a colocar también mi correo electrónico en el chat para que en caso de que ustedes tengan más dudas o quieran saber más sobre este guía, ¿no? que vamos a publicar de forma gratuita. Pues ustedes puedan Muchísimas, también tener acceso a este recurso para también tener una mayor visibilidad de sus acciones. Muchísimas gracias. muchísimas, muchísimas gracias, María Clara. Realmente nos diste un panorama, pues bueno, que nos da una idea de dónde podemos empezar y excelentísima también esa herramienta de comunicación para que empecemos a pensar este tipo de ejercicio de cómo vamos a comunicar nuestro proyecto a un posible inversionista. Entonces, ahora me gustaría continuar, a propósito, como les mencionó María Clara, en el icono abajo que dice QIA, pueden ingresar sus preguntas y ahí María Clara las va a poder ver y las va a poder responder. Y además vamos a compartir los materiales después de este foro, entonces no se preocupen que van a tener toda la información. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva me gustaría entonces iniciar con nuestro panel, desbloqueando mecanismos financieros internacionales para la agricultura y la ganadería sostenible. Y entonces me gustaría presentarles a nuestro estimado panel. Entonces, hoy contamos con Marta Castillo, de la Dirección de Asesoramiento Técnico en Biodiversidad y Clima de la CAF. También nos acompaña Paula Quilcate, oficial de Adaptación y Finanzas Sostenibles para WWF Perú y docente de la Universidad del Sur. Y Ronnie Suárez, el coordinador de nuevos negocios de el ICA, el Instituto de Cooperación para la Agricultura. Entonces, me gustaría invitar a nuestros panelistas a que por favor pues enciendan sus cámaras. Yo estoy acá organizando mi pantalla para poder verlos bien y vamos entonces a dar inicio. Bueno, entonces vamos a iniciar con Paula. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Eh, entonces me gustaría bueno, hacerte la siguiente pregunta. WWF es una de las entidades acreditadas del Fondo Verde del Clima, como yo lo entiendo, y entiendo que ustedes tienen experiencia ya presentando proyectos al Fondo Verde del Clima en Perú. Entonces, me gustaría preguntarte qué es el Fondo Verde del Clima y qué financia el fondo. Ok, gracias. Bueno, el Fondo Verde del Clima, como bien había dicho María Clara hace un momento, es parte de como un mecanismo financiero que surge desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la COP16 del 2010 y con la intención sobre todo de poder dirigir esfuerzos financieros a poder abordar el desafío gigante que tenemos en materia de cambio climático, en adaptación y en mitigación. Ya desde BBF nosotros venimos trabajando en la elaboración de una propuesta desde BBF Perú. Como mencionas, la entidad acreditada en este caso es WWF, dirigida también a este tipo de fondo en específico que brinda asesoramiento a sus distintas como ramas que existen, como BBF Perú, por ejemplo, para poder elaborar las propuestas. Entonces, en este caso estamos hablando de proyectos que pueden durar entre 5 y 10 años, proyectos que también pueden ser desde muy pequeños, entre comillas, hasta proyectos grandes, como por ejemplo microproyectos que pueden ser hasta 10 millones de dólares o proyectos ya grandes que pueden superar los 250 millones de dólares. Y cuando hablamos de financiamiento del Fondo Verde del Clima, también podemos incluir no solamente las donaciones de este fondo, sino también préstamos o garantías, participaciones en capital, pueden ser de distintas modalidades. Y tenemos que tener siempre en cuenta los criterios de evaluación, obviamente, para poder postular. El proyecto tiene que mostrar su efectividad, su eficiencia, que es sostenible en el tiempo y que también tiene un impacto sobre
sobre la población objetivo y también que es sostenible en el tiempo. Entonces, también podemos hablar de desembolsos por etapas, podemos hablar de distintos actores y la necesidad de poder involucrarlos de la manera más adecuada. Y bueno, es todo un proceso súper rico poder elaborar un proyecto para el Fondo Verde del Clima. Ay, muchas gracias, Paula. Claro, no, súper interesante entonces entender cómo funciona. Bueno, y me gustaría también preguntarte cuáles son los plazos y las lecciones aprendidas sobre este proceso para presentarse al Fondo Verde. De pronto, unos tips que tengas en el caso de que uno de nuestros gobiernos regionales quisiera presentar una propuesta, ¿tú qué recomendarías que los participantes tengan en cuenta? Bueno, en el caso de los gobiernos regionales que justamente están acompañándonos ahora, en primer lugar, tendríamos que identificar cuál es la autoridad nacional designada en nuestro país, ya sea Perú, Colombia o cualquier país que nos estén visitando ahora en este foro. En el caso de Perú, por ejemplo, estamos hablando del MEF, en el caso de Colombia, del Departamento Nacional de Planeación. Entonces tenemos que identificar primero esa instancia, después saber cuál es la entidad acreditada con la que se va a trabajar. En el caso de Perú, por ejemplo, la entidad acreditada que tiene acceso directo a este fondo es Profonampe, pero también la entidad acreditada, como habíamos mencionado, es WWF. Entonces, Perú, WWF Perú, trabaja a través de la entidad acreditada que tiene. Luego, algo que también tenemos que considerar como parte de nuestra postulación es que en un primer momento se tiene que desarrollar una nota conceptual donde se describe el proyecto, donde se describen también los objetivos del proyecto, se justifica por qué se quiere hacer, sobre todo dirigiendo ese esfuerzo hacia temas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Y después también se tiene que poder describir cuál es la alineación que tiene este proyecto con prioridades nacionales del gobierno y con el marco estratégico también del Fondo Verde del Clima. Tiene que estar alineado con ambos y luego finalmente se entrega como una estimación preliminar del costo. Entonces, a partir de esta nota conceptual es que el Fondo Verde del Clima evalúa la pertinencia del proyecto y si es que lo acepta ya se puede pasar a una siguiente fase donde ya se elabora el proyecto completo, donde allí ya se tiene que tener como mayor detalle en todos los puntos, ya se habla de un análisis mucho más técnico, de salvaguardas, del impacto que también puede tener, de los riesgos. Y como tip o como consejo para los gobiernos regionales es que en todas las etapas de la elaboración de alguna propuesta para el Fondo Verde del Clima involucren mucho a todos los actores que van a formar parte de la propuesta en sí, porque estamos hablando de un proyecto que se articula con el gobierno, pero que también tiene distintos actores que pueden sumar. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, desde BBF venimos trabajando muy de la mano con CERNAMP y también con comunidades nativas a través de las organizaciones indígenas. Entonces ha sido todo un proceso, viene siendo un proceso de conversación permanente, de poder alinear esos objetivos de las instituciones de BBF, del Fondo Verde, de CERNAMP, a poder plasmarlas en una propuesta que realmente pueda mostrar esa intención de mitigación y adaptación y el impacto que se busca tener. Ay, muchísimas gracias, Paula. Claro que sí, no. Me parece muy chévere que nos des como estos pasos muy rápidos que debemos a tener en cuenta y la importancia de articularnos con el gobierno nacional temprano en la fase del proyecto. Bueno, entonces ahora en esta misma línea me gustaría darle la bienvenida a Ronnie Suárez, el coordinador de nuevos negocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Y me gustaría entonces, Ronnie, bienvenido y buenos días. Me gustaría hacerte entonces la siguiente pregunta y es, bueno, basado en la iniciativa Gana México, entiendo que ustedes ya trabajaron esto con un gobierno, ¿por dónde debe empezar el gobierno regional a formular el proyecto en ganadería sostenible y para acceder a financiamiento climático? ¿Cuáles crees tú que son esas mejores prácticas? Y entiendo que tú tienes también una diapositiva que nos quieres compartir entonces. Adelante y muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. ¿Están viendo la diapositiva sin ningún inconveniente? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Primero agradecer la invitación, parte del ICA y mi persona. El proyecto de Ganadería México es un proyecto que se enfoca en resiliencia, o sea, adaptación, bajas emisiones y generar mercados verdes internacionales. El mismo puede ser accesado a través de la página del Fondo Verde. Ahí está la nota conceptual para que puedan, digamos, ver el desarrollo de la misma, los diferentes complementos. Y aquí tienen mi correo también
Ronnie.Suárez, para cualquier consulta, comentario, observación. Un poco andando en los comentarios de Paula, yo quiero en esos tips y en esas experiencias y en esa interacción que tiene un proceso, incluso una nota conceptual que puede tardar fácilmente hasta un año entre comentarios y observaciones del fondo. Hay estos elementos, muchos de ellos señalados por Claudio, que quiero resaltar. El primero, cuando una entidad subregional o cualquiera que tenga una propuesta, es preguntarse el qué, o sea, tienen que acotar el alcance, porque cuando hablamos de mitigación y adaptación y en ganadería hay muchas opciones. Podemos hablar desde tractores eléctricos hasta temas de forrajes, temas de silos, temas agrosilvopastoriles, temas de pastos mejorados, temas de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vayan pensando en el proyecto, acoten la idea, ¿verdad? Acoten las prácticas que están pensando, acoten el alcance que están pensando. Voy a usar un ejemplo sencillo de cercas vivas. Bueno, digamos que queremos enfocarnos en cercas vivas. Cuando decimos, ok, quiero hacer cercas vivas, después tengo que llegar a definir el cómo. ¿Cuáles son esas actividades? Voy a dar asistencia técnica, voy a dar un kit con arbolitos a sembrar, voy a dar capacitaciones presenciales o virtuales para darle a conocer el porqué, la importancia de las cercas vivas, voy a difundir, voy a crear un sitio web para que todo el mundo vea casos prácticos, voy a crear una aplicación para que cualquiera pueda solicitar árboles para su finca. En términos de infraestructura, ¿dónde van a salir los árboles? Voy a crear viveros pequeños, un gran centro de distribución. Voy a dar crédito para financiar ganado. Voy a desarrollar mercados, sobre todo pensando en certificaciones, sellos, etiquetas. Ahora que estamos hablando de los mercados verdes, de ganadería baja en carbono, de ganadería carbono neutral, de ganadería sostenible. Todo esto implica asociatividad. Voy a hacer que promover las asociaciones y no olvidar el enfoque de género. Eso es muy importante en el Fondo Verde, el enfoque de género. Entonces, de una sola vez yo ya tengo que ir pensando en cómo hago para que esos viveros de las cercas vivas estén liderados por mujeres, por ejemplo. Después de eso pienso cuánto puede durar el proyecto en su secuencia de las actividades. Bueno, primero tengo que dar las capacitaciones. Cuando ya estén capacitados voy a dar la asistencia técnica para materializar las cercas vivas y en paralelo voy a ir desarrollando entonces el mercado verde. ¿Cuánto dura eso? 3, 5, 8 años, 10 años. No hay ningún inconveniente en la duración. Como decía Paula, proyectos de 15 años son normales. Después tengo que entrar en el presupuesto. Bueno, ¿cuánto cuesta el kit que estoy ocurriendo? Bueno, cuesta $1,000. $1,000 que espero dar en tantas hectáreas. Bueno, $1,000 por 10,000 hectáreas, ya consumí 10 millones. Cuando yo voy haciendo esos ejercicios y poniéndole a mis actividades costos, voy entonces a llegar a un presupuesto indicativo, que para efectos del fondo, los proyectos que son por debajo de 25 millones son proyectos que pasan más rápido porque se ocupan menos información de respaldo. Son los que se llaman SAPs. La quinta pregunta, ¿dónde? Lo voy a enfocar en regiones, lo voy a enfocar en departamentos, lo voy a enfocar en provincias, lo voy a enfocar en distritos, lo voy a enfocar en centros de poblado. O sea, yo ya tengo que ir visualizando mi mercado objetivo, mis beneficiarios, dónde van a estar, si es un proyecto a nivel país o si es un proyecto ya con sectores identificados. Y aquí tengo que responder a quiénes. Bueno, ¿cuáles son los criterios de los beneficiarios? Por ejemplo, es usual decir pequeños ganaderos. ¿Cómo defino yo pequeños ganaderos? ¿Por número de hectáreas? ¿Por número de animales? ¿Por ingresos anuales? Entonces, todos esos criterios ya los tengo que ir visualizando para cuando llegue a la pregunta con quiénes, que lo dijo Paula, que es sumamente importante las consultas y la documentación de todos los participantes. Todos los ministerios que están involucrados o que pueden estar. Si estoy hablando de cercas vivas, ya tengo que ir pensando, por ejemplo, un instituto forestal. Si estoy hablando de ganadería, ya tengo que ir pensando en asociaciones o cámaras de ganadera o mesas de sostenibilidad de ganadería, ONGs. Todos esos tienen que opinar
y formar parte de posibles roles o responsabilidades dentro del proyecto, y yo tengo que tener documentada esa consulta y hacer múltiples consultas. Hay proyectos que solo en la etapa de consulta pueden durarte un año consultando a las diferentes comunidades y a los diferentes participantes, porque al final uno de los puntos que valora el fondo en gran cantidad es el famoso, los compromisos de los participantes, los stakeholders. Y aquí creo y señalo que es importante siempre pensar en la cadena de valor, como decía el compañero inicialmente, en la cadena de suministro. No solo quedarme en el ganadero, sino si yo estoy pensando en un proyecto de certificación, cómo tengo que involucrar a los industriales, cómo tengo que involucrar a los consumidores finales, por ejemplo, para hacer que una certificación baja en carbono tenga trazabilidad, tenga verificación y tenga credibilidad. Otra de las preguntas esenciales es el por qué. Yo tengo que justificar mi proyecto y mis zonas escogidas con respecto a vulnerabilidad climática. O sea, tengo que demostrar que estoy en una zona o que escogí un segmento que es altamente expuesto al cambio climático, o sea, altamente expuesto a eventos extremos, y esto lo tengo que respaldar con proyecciones de pasado y futuras de cuánto puede impactar, por ejemplo, la productividad, cuántas sequías ha afectado esa zona, cuántas sequías pueden afectar en un futuro esa zona, cuánto va a ser la temperatura que se va a incrementar y cómo eso afecta el estrés de los animales. Toda esa justificación es uno de los puntos torales junto con el impacto. La medición, si yo hablo de mitigación, hablo de reducir gases y tengo por obligación entonces que cuantificar cuántos gases estoy disminuyendo. Para esto hay estudios técnicos, metodologías ya avanzadas, las del IPCC en su carácter básico o incluso referencias bibliográficas. Y también tengo que medir cuántos beneficiarios directos e indirectos voy a llegar. Lo dijo también Pablo, el tema de la sostenibilidad técnica, tienen que ser proyectos de buenas prácticas, de prácticas que se reconozcan, y la sostenibilidad financiera. El fondo no da plata para que se gaste y el proyecto marino. El fondo evalúa que terminado el plazo del proyecto todavía haya vigencia. Entonces tenemos que valorar tanto valoración económica como valoración financiera, cómo el proyecto después del impulso inicial continúa. Lo principal es a través de la viabilidad financiera, donde los ingresos provenientes del proyecto tienen que compensar los costos. En este ejemplo que estoy usando, entonces estamos hablando de que sembrar los arbolitos de las cercas vivas tiene que estar compensado entonces con ingresos que se pueden obtener de certificación de mercado de carbono e ingresos adicionales de productividad en la cantidad de animales que puedo tener por hectárea y o la cantidad de carne y leche que puedo generar por hectárea. Este es otro tema sumamente importante que no está escrito, pero son directrices o lineamientos que valora el fondo, el tema de eficiencia. Yo he visto proyectos de 100 millones de dólares pidiendo para beneficiar a 10,000 personas. El fondo tiene que escoger entre gran variedad de proyectos y uno de los criterios que escoge es cuál es más eficiente. Por default, por cada $5 o menos de entre 3 y $5 por tonelada reducida o máximo $100, incluso entre 80 y $100 por beneficiario. O sea, si yo estoy hablando de un proyecto de 10 millones, ya tengo que estar pensando en cómo alcanzo 100,000 beneficiarios. Y pues 100,000 beneficiarios se alcanzan de diferentes formas, forma directa, con asistencia técnica, pero también con formas indirectas como las capacitaciones o como políticas que le pueden llegar o como regulaciones. Y el tema de cofinanciamiento que también estaba valorando mucho el fondo es el 1 a 1. Por cada dólar que pone el fondo, que se vea otro dólar puesto en posiblemente lo más usual es contribuciones en especie a los participantes o financiamiento local paralelo que hay. El tercer tema, cuando estás valorando las cosas, entonces vas a llegar, por ejemplo, al tema de construcciones. Si hay construcciones, dependiendo de la magnitud de las construcciones en el vivero, ya habla de una categoría mayor. Si hablas de presas o embalses, ya hablas de categorías mayores, B o C. Por lo general, un proyecto básico
C, que es el que puede ir a vía rápida, menos de 25 millones, es un proyecto con impacto mínimo o nulo, o sea, no tiene que incluir ni áreas protegidas ni pueblos indígenas, porque pueblos indígenas ya involucra pedirles el consentimiento inicial y demostrar, demostrar entonces ese proceso de participación de acuerdo a la nueva política, a la política del Fondo de Pueblos Indígenas y Compromiso. El terceavo punto, lo comentaba Pablo, es el de la apropiación de país, cómo mi propuesta está alineada con el Acuerdo de París, con las contribuciones, con la reducción de emisiones del sector, con la política de cambio climático del país, con la estrategia, el plan de adaptación y plan de mitigación. Muchos países ya incluyen, por ejemplo, en sus políticas, en sus planes, implementar la NAMA ganadería. Ya eso entonces es un plus o una base para desarrollar un proyecto en este sentido. Comentaba también Paula, el punto principal es conseguir el visto bueno de la autoridad nacional designada, en caso de Perú, el MEF. Si todo el proyecto que usted le tiene que formular su proyecto para presentárselo al MEF y que el MEF diga es un proyecto que es válido en nuestros criterios, en nuestros compromisos, y hoy por hoy tiene que estar incorporado o incorporarse en el futuro cercano en el programa País. Esto ya es un nuevo requisito de la estrategia del fondo, donde antes los programas países eran indicativos, ahora los programas países son obligatorios, todo proyecto que tiene que estar ahí. Y por último, cuando ya tienes estas preguntas abarcadas y desarrolladas en cierto nivel, tienes que buscar una entidad acreditada. Las entidades acreditadas varían en monto, varían en categoría de riesgo ambiental, y según esa categoría e instrumento, vas a la entidad acreditada ya con el apoyo, que es la entidad acreditada, la única que puede presentar el proyecto y elevarlo en la plataforma del Fondo Verde. Con eso finalizo, Julián. Muchísimas gracias, Ronnie. De verdad, me parece que pasaste pues como por todos estos pasos que debemos considerar desde el gobierno regional, desde que empezamos a tener estas acciones de mitigación en cambio climático y en nuestros proyectos a la de ganadería que consideren este aspecto de secuestración de carbono, etcétera, que como bien lo dices, es súper importante tener eso muy claro, y me encanta cómo sí, nos pones aquí como todos los pasos que hay que considerar. Entonces, buenísimo, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a enviar estos materiales a todos nuestros participantes. Bueno, entonces ahora que ya Ronnie nos ha contado cómo este paso sería la formulación del proyecto, me gustaría entonces darle la bienvenida y darle los buenos días a Marta Castillo. Marta es ejecutiva para la CAF, y ella entonces, bueno, la CAF, para los que no la conocen, es el Banco de Desarrollo que impulsa el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina. Y entonces en línea con estos fondos a los que podemos acceder, digamos que articulándonos a través del gobierno nacional, me gustaría darte la bienvenida, Marta, y hacerte la siguiente pregunta. ¿Puedes, por favor, contarnos un poco sobre las finanzas verdes de la CAF que tienen para impulsar el financiamiento climático y cómo estos benefician a los gobiernos nacionales y regionales para el sector agropecuario? Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias, Juliana, y un gusto poder estar aquí con ustedes. Quisiera saber si están viendo mi pantalla. Sí, vemos una diapositiva. Ok, Sí, entonces básicamente quisiera, digamos, como muy bien lo ha mencionado María Clara y ahora con el ejemplo que nos presentaba Ronnie, un poco cómo nosotros hemos aterrizado eso en el día a día, o sea, cómo llevamos eso a los proyectos hoy en día. Entonces, desde la perspectiva de CAF, digamos, uno generalmente, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que, con que cuando estás hablando de financiamiento climático, de mitigación de gases de efecto invernadero o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o adaptarse a hacerse más resiliente, y América Latina es de los países de las regiones que más emite, que más emisiones genera por temas de cambio de uso del suelo. Ahí, cuando estamos en mitigación y adaptación, estamos hablando de financiamiento climático.
Y aquí, por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de adaptación, podemos encontrar una agenda del agua, un tema en la prevención de infraestructura, el tema de agricultura climáticamente inteligente, agricultura de precisión. Todo eso son actividades que pueden suponer actividades de mitigación, de adaptación al cambio climático y que desde la perspectiva y la lectura que uno hace como buen actor de financiamiento, eso entra dentro de la categoría de financiamiento climático. Ahora bien, también hay una agenda de capital natural, hay una agenda de bosques urbanos, de infraestructura verde, de recuperación de nacientes y cuencas hidrográficas. Cuando incluimos esa perspectiva del medio ambiente, hablamos del financiamiento verde. Su financiamiento verde para nosotros contiene la mitigación y la adaptación, hay que diferenciarlo muy bien, pero está, digamos, lo está conteniendo. Y por último, hay otras aristas que para CAF son importantes y eso tiene que ver con los aspectos económicos y sociales. Entonces, cuando uno entra en esa perspectiva, desde los aspectos económicos y sociales, está alineándose con los objetivos del desarrollo sostenible. Que son pues las grandes metas que tenemos en este momento también. Entonces, dicho esto, para poder pensar en esto, ¿qué tipo de instrumentos nosotros podemos traer a la mesa? Y lo primero es poder decir cómo entendemos nosotros el financiamiento verde. Entonces, para llegar allá, tenemos que hablar de criterios, actividades elegibles del financiamiento verde. Y aquí van a encontrar ustedes un listado, no, son algunos ejemplos. No es un listado exhaustivo, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de mitigaciones y gestión y suministro de agua, agricultura, adaptación basada en ecosistemas, infraestructura resiliente para la adaptación y prevención de desastres y otros temas transversales, digamos, de adaptación. Y qué pena con ustedes, pero ahorita ajustando la presentación, cambió un poco el orden. Lo que acabo de decir es todo el tema de mitigación. Y los temas de medio ambiente y biodiversidad están totalmente en línea con la puesta en valor de capital natural, la sostenibilidad de actividades productivas, la calidad ambiental, la generación o pago de servicios ecosistémicos y otros temas transversales en materia de medio ambiente. Ahora bien, eso en dónde lo podemos aplicar y eso es donde entra la formulación y los componentes importantes del proyecto. Nosotros cómo lo hacemos y tenemos diferentes instrumentos que realmente la batería de instrumentos que están a disposición de un proyecto dependen realmente del proyecto. Entonces hay préstamos, hay cofinanciamiento, hay garantías y avales, hay garantías parciales, hay trabajos que se hacen con las tesorerías para generar una caja para que las empresas o los dueños de proyectos puedan trabajar con los proyectos. Hay cooperación técnica, inversiones patrimoniales, hay operaciones de líneas de crédito, asesoría financiera y financiamiento estructurado. Pero ¿qué pasa cuando uno trata de poner todo esto junto? ¿No? Porque uno tiene que pensar, es bueno, yo tengo que llegar a los proyectos. Cuando trata uno de poner esto junto, ¿con qué se encuentra? Entonces uno se encuentra con que primero hay que desarrollar unas capacidades. Parte de todo el trabajo que se está haciendo justamente a través de este. Juliana, ¿ustedes no están viendo mi presentación o sí? Sí, sí, la estamos viendo. Sí. Ah, ok, perdón, porque yo estaba viendo la pantalla en otro lado. Bueno, No, tranquila. ahí está un poco todo el tema de formación de capacidades, que la gente entienda qué es, cómo lo lleva a su proyecto, por qué una actividad de mejora en cuanto a la predicción del clima y demás, eso nos implica una agricultura climáticamente inteligente, por qué una mejora en términos digamos, de semillas, y no estoy hablando de organismos vivos modificados, de términos de semillas, pero que hace un mejor uso del agua y que responde mejor a un estrés en términos de temperatura o en términos de humedad, es una agricultura climáticamente inteligente. Pero para llegar allá tenemos que hacer actividades de capacitación y ahí entrenan todos los temas de asistencia técnica y todos los temas de conocimiento, de entender. Y esto es muy importante para poder formular los proyectos. Ya lo mencionaba María Clara al comienzo y es de un lado, digamos, los proyectos dicen no tengo cómo financiar, ni del otro lado los financiadores estamos diciendo no tengo proyectos que financiar. ¿Pero por qué? Porque llegamos a esa brecha. Y es porque necesitamos también trabajar muchísimo en la estructuración y la preinversión. ¿Y eso qué es? Una identificación adecuada del proyecto, identificar realmente cuáles son las actividades. No tiene que ser el 100% verde de un proyecto. Se trata de que el proyecto responda adecuadamente a las necesidades que identificó, cómo está atendiendo esas variables, como mencionaba Ronnie hace un momento, esas variables de mitigar o esas variables de adaptar o las dos al tiempo. Hay actividades que abordan al tiempo.
Entonces, en eso, poder pasar adecuadamente a un proceso de estructuración, donde desde el día cero se están considerando las salvaguardas ambientales, sociales, de género y demás, que también Ronnie nos mencionaba hace un momento y que Paula comentaba, que son parte de los requisitos que piden los fondos. Y la inversión, y en la inversión te cuentas con los préstamos y con los instrumentos que los han contado, los préstamos de financiamiento estructurado, las inversiones patrimoniales, poder aplicar las líneas concesionales y subvenciones o grants, y poder tener garantías parciales y avales, poder ejecutar el proyecto, poder hacer la inversión, pero acá no solamente es poner esto en un contexto en el que la otra persona lo pueda leer, lo pueda evaluar, se pueda convencer y pueda decir, te voy a financiar, sino que tienes que hacer un monitoreo, verificación y reporte. Porque esos mecanismos, y aquí realmente las diferentes fuentes que ustedes se mencionaban antes, que pueden estar los aliados financieros a través de iniciativas, y uno se encuentra, si yo pongo a poner estos números, estos logos arriba, se van a repetir mucho. O sea, usted puede hacer, los aliados pueden apoyarte en la capacidad técnica. Por ejemplo, UK aquí está apoyando todos los temas de capacidad de generación de conocimiento, pero también puede apoyar en la preinversión y estructuración de un proyecto. O sea, el punto acá a lo que yo quiero ir, y para ya terminando un poco la intervención, porque creo que estoy sobre el tiempo, Juliana, es realmente lo que se necesita es llevar la idea de ustedes bien, la necesidad que ustedes tienen a una realidad de proyecto. Y esa realidad de proyecto pasa por decirnos, estructuremos lento, pensemos mucho y ejecutemos rápido. Porque si su proyecto y su idea de proyecto es buena, cualquier financiador le iba a decir, yo se lo financio, llámese Fondo Verde del Clima, llámese Fondo de Adaptación, llámese o cualquier otro fondo de vocación específica en materias de clima, vía a cambio climático y biodiversidad. Realmente el tema es que podamos identificar los atributos de ambiente, clima y biodiversidad, poderles hacer seguimiento y que se puedan llevar a cabo los proyectos de una manera adecuada. Eso es realmente lo que yo quisiera decirles. Muchísimas gracias, Julián. Ay, no, muchísimas gracias a ti, Marta. Muy completa todo este proceso que nos comentas y es súper interesante escuchar esto que mencionas de cómo desde afuera nuestros gobiernos buscan quien los financie y ustedes desde los inversionistas buscan los proyectos. Entonces, esto para darnos como este panorama también de cierta manera optimista. Yo quisiera abrir muy rápido al público si alguien tiene, tomar unas dos preguntitas antes de cerrar muy rápido. Eh, Pueden levantar la mano en participantes. Ustedes ahí ven que dice alzar la mano. Si alguien quisiera de pronto hacer una pregunta en vivo, digamos que teníamos activado el Q&A, pero no vi ninguna pregunta ahí. ¿Alguien quisiera de pronto hacer una pregunta, hacer un comentario, aprovechando estos 3 minutos, 5 minuticos que nos quedan? A ver, aquí veo en el chat desde Lucy nos pregunta, ¿cómo se puede aportar o qué puede ser el rol de ciencia en la formulación y monitoreo de proyectos? No sé si a alguno de nuestros panelistas le interesaría o quisiera responder a esta pregunta. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿cómo se puede aportar o qué puede ser el rol de ciencia, de las ciencias, de la academia, tal vez quiere decir ella, en la formulación y el monitoreo de los proyectos? Si quieres, puedo abordar algo de la respuesta, pero Claro que sí. mira, tiene todo el rol y realmente, digamos, nosotros en este momento estamos empezando a implementar un proyecto también del Fondo Verde del Clima en Colombia, que es un proyecto de agricultura climáticamente inteligente en 9 cadenas productivas, y realmente todo lo que nosotros estamos haciendo es un tema de ciencia y de investigación, llevándolo a digamos, a la implementación en más o menos 22 departamentos de Colombia. Son más o menos unos 219 municipios en las 9 cadenas productivas. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tú puedes tener unos temas digamos, de meteorología y de predicción del clima que puedan hacer que los productores puedan tomar las mejores decisiones en un contexto de cambio climático. Usualmente venimos tomando decisiones en un escenario en donde a partir de la historia proyectábamos el futuro. Bueno, pues eso ya no está funcionando cuando estás en presencia de un impacto de cambio climático. Entonces, ¿cómo llevar todo eso a una decisión inteligente en materia de clima y biodiversidad? ¿Cuándo debo sembrar? ¿Cuáles son los turnos que tengo que hacer? O sea, la agricultura climáticamente inteligente no es algo tan sofisticado, claro que es algo que se ha desarrollado mucho, pero todos los procedimientos están claramente desarrollados, es realmente cómo y cuándo aplicarlos en un contexto de cambio climático. Y también muy importante poder identificar
todo esto para poder desarrollar lo que mencionaba hace un momento Ronnie, y es todos los temas de lo que no se mide, no cuenta. Entonces, es muy importante poderlo identificar y poderlo medir y hacerle seguimiento. Entonces, ahí es muy importante cómo son los indicadores, cómo va a poder hacer seguimiento de los indicadores para que se pueda tener un espacio de monitoreo, verificación y reporte. Gracias, Juliana. No, a ti, Marta, muchísimas gracias por responder esa pregunta. Dejo una última oportunidad por si alguien muy rápidamente quisiera hacer preguntas. Si no, de todas maneras les quiero comentar pues que vamos a enviar todos estos, voy a compilar todos los materiales de todos nuestros muy amables y distinguidos panelistas para que lo tengan a la mano, lo puedan ver con más calma. Y bueno, entonces de pronto sí, ahora sí veo que no veo que nadie alzó la mano ni hay más preguntas y ya estamos a la hora, le voy a pedir a mi compañera Pilar que por favor nos proyecte la última diapositiva. Comentarles, bueno, vamos a dar el cierre. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Ronnie, a Marta, a Paula por este espacio, a María Clara. De verdad, muchísimas gracias por tener este tiempo y darnos muy rápidamente un curso súper compacto sobre el panorama de financiamiento climático en Latinoamérica y luego lo que podemos tener en cuenta para presentarnos al Fondo Verde del Clima, como también lo que buscan los inversionistas, como nos comentó Marta desde la CAP. Muchísimas gracias. De parte de la Alianza por una Ganadería Regenerativa en la Amazonía Peruana y de la coalición Under2 Climate Group, queremos darles a todos los presentes participantes también las gracias por este espacio. Espero que haya sido un espacio, o esperamos, porque no solamente soy yo, somos todo un equipo, que hayan podido pues empezar a tener unas nociones que sean además prácticas para donde ustedes están. Quiero dejarles aquí la información de con quién se pueden comunicar, si tienen más preguntas sobre este tema, si quieren integrarse más con la alianza. Por favor, pueden ponerse en contacto con Nelson Gutiérrez, Daniel Coronel o conmigo, Juliana Villabona, desde las tres organizaciones que un poco venimos a través de UK Pact, con financiamiento de UK Pact. Venimos trabajando en este proyecto y que como resultado y legado es la Alianza por una Ganadería Regenerativa en la Amazonía peruana. Entonces, con esto le doy el cierre. Muchas gracias a todos. Les comento finalmente que vamos a tener 2 foros más. El próximo foro va a ser sobre financiamiento climático privado y ese va a ser el 13 de junio aproximadamente, y luego vamos a tener otro foro sobre mejores prácticas en trazabilidad para la ganadería. Entonces, no se preocupen, les van a llegar las invitaciones también para que se puedan unir. Muchísimas gracias a todos, un súper feliz día y que estén muy bien. A ti, Juliana, que estés muy bien, mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, muchas Muchas gracias, buen día. gracias a todos.